Buenas, buenas. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, gracias primero por aceptar mi invitación de estar acá. Me hacía mucha ilusión hablar con vos hace ya bastantes meses. Gracias a ti por invitarme para este tema, además, que me apetece mogollón. Bueno, antes de empezar, quería un poco preguntarte también y me encantaría que te presentes para que te conozcamos mejor. Ujú. Pues soy Andrea, como has dicho, soy feminista y además soy psicóloga y me dedico a hacer acompañamiento terapéutico a mujeres desde la perspectiva feminista. Además de psicóloga, me especialicé en sexología, porque toda Ujú. la parte de la erótica y las mujeres y los varones en realidad también me parecía como muy interesante. Y es verdad que sentí que se cerró el círculo cuando me formé también en perinatalidad, porque, bueno, tú lo sabes, ¿no? Trabajando en terapia con mujeres, la maternidad, la erótica, las relaciones de pareja es como una constante, porque claro, nos han educado para que solo pensemos en esto y entonces de qué vamos a hablar en terapia, ¿no? Entonces, Ujú. como que ahí se cerró un poco el círculo, pero es verdad que todo lo que hago lo hago desde el feminismo porque creo que es lo más terapéutico que existe para las mujeres. Total, coincido. Ujú. Andrea, ¿nos contás cómo nace Dolores y Gloria? Después, obviamente, voy a poner también tu Instagram y a la última de la Ujú. entrevista contamos un poco más. Pero bueno, es un proyecto hermoso que yo conocí hará unos meses y lo sigo muy de cerca y quería saber un poco también, bueno, qué fue lo que te llevó a emprender este proyecto. Yo creo que tenía claro que quería emprender desde hace muchos años. Al poquito de salir de la carrera, la psicología es un oficio feminizado y como tanto, por lo tanto precario. Entonces yo Ujú. sabía que si quería tener cierta calidad de vida necesitaba emprender, ¿no? Entonces hice como una estrategia de parar la clínica, de trabajar en clínica durante un tiempo, mientras que decidía y ahorraba para emprender. Entonces yo creo que todo se fue dando de la mano porque fue cuando llegué al feminismo, llegué a estar con más mujeres, decidí que iba a trabajar solo con mujeres, ¿no? Y entonces fue cuando tuve claro que necesitaba lanzar un espacio digital para acompañar al máximo número de mujeres posibles con perspectiva feminista y donde hablásemos de todas las realidades, ¿no? Y el proceso de la búsqueda de nombre, del naming, fue súper bonito y cuando llegamos a Dolores y Gloria era un poco por esa representación tradicional de los nombres, ¿no? Como Mm. repasar los nombres tradicionales para mujeres, pues teníamos estos contrastes, ¿no? Teníamos angustias por un lado y teníamos Ujú. felicidad por otro, ¿no? Entonces fue como el abanico de emociones que existe y como que me parecía como muy representativo. Y nada, desde el principio supe que quería trabajar solo con mujeres, tanto como compañeras como en terapia. Y poco a poco la inercia me ha ido llevando esto, ¿no? A ver que esto tiene sentido y tenía muy claro que quería hacer un activismo en el que desmontase la visión patriarcal de la psicología para ayudar a las mujeres a entenderse mejor, porque siento que hay veces que si vamos a terapia con una visión que no es feminista, que para mí es machista, lo Mm. que hace es reforzar todo el rato nuestro género, ¿no? Y por lo tanto yo siento que no apagan nuestros malestares, nos sentimos como más culpables, ¿no? Ujú. Sí, total. Que si no se siente el feminismo ahí, se sienta otra cosa y sabemos qué es. Total, total, total. Mm. Hoy quería, y un poco te había invitado a que habláramos del tema de los límites personales o la puesta de límites, el decir que no, el pedir algo, el expresar malestar, expresar desacuerdo. Y quería empezar preguntándote si para vos dirías que esta dificultad de poner límites tiene cara de mujer o si es algo que lo encontrás, más allá que, bueno, ahora entiendo que en la clínica estás trabajando sobre todo con mujeres, pero bueno, si dirías un poco también cómo aparece esta dificultad en la clínica. Yo sí que creo que las dificultades para poner límites tienen cara de mujer y la dificultad para respetar límites tiene cara de hombre. O sea, Mm. esto es como las dos caras de la moneda constantemente, porque si solo fuese difícil que las mujeres pusiésemos límites, el problema no sería tan grave como cuando le sumamos que es difícil que los hombres asuman esos límites, ¿no? ¿Por qué sea esto? O sea, ¿cuál es la hipótesis también, ¿no? Como que vos barajas cuando pensás en que la que le cuesta poner límites generalmente es a la mujer y el que le cuesta respetarlos, pero que a su vez muestra una habilidad, digamos, en ponerlos, es el hombre. Al final la respuesta, como siempre, es la socialización de género o la educación diferencial hombres-mujeres desde el momento en el que sabemos cuál es el sexo de nuestros bebés, porque yo creo que insistimos mucho en que el pijama rosa y el pijama azul, pero esto tiene un origen mucho más allá, porque las expectativas cuando una mujer está embarazada, si es un niño o una niña, son muy diferentes, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, que se lo escuché a Guille Magán y me gustó mogollón, es un hombre, pero hace un buen activismo, que es que Ujú. decía que cuando un bebé niño daba pataditas en la tripa de la mamá iba a ser futbolista y cuando era una niña iba a ser peleona. Entonces yo creo que Mm. aquí esta diferenciación
existe. Entonces, es verdad que hablar de socialización de género es hablar de muchas cosas, pero yo creo que en el tema de los límites, la raíz o el origen tiene que ver con que nosotras somos educadas para los otros y ellos son educados en el yo. Cuando a mí me educan para priorizar a los demás por delante de a mí misma, cualquier cosa que suponga priorizarme a mí, significa ser egoísta. Pero cuando a mí me educan en ser yo el centro del universo, priorizarme a mí no es egoísta. Pero priorizar a otra persona significa ser un calzonazo, ser un pringado, bajar del poder. Entonces, esto es tan absolutamente complementario que en el caso de los niños es como un fiel reflejo, ¿no? De claro, es que para mí la raíz está ahí. Luego hay un montón de cosas más, como la mujer estar educada en el amor incondicional, estar educadas en no quedarnos solas, no ser las, ¿no? Como las locas de los gatos, como que aquí hay un montón de cosas más. Pero es que para mí el inicio tiene que ver en eso. A mí me educan en priorizar a los otros, entonces no me sé priorizar a mí, y a ellos les educan a priorizarse a ellos mismos, entonces no pueden tolerar la sensación que les genera aceptar un límite y menos de una mujer. Que un poco la punta de ese iceberg, ¿no? Va a ser, y lo que nos estamos enterando casi todos los días, lamentablemente son los femicidios, pero debajo y atrás de esos es la puesta de límite de otras cosas, ¿no? Como del tiempo libre, de mi cuerpo, en la sexualidad aparece un montón, en las tareas de cuidado, en las tareas de la casa, en el dinero, ¿no? Total. Lo que pasa es que yo aquí siempre hago una diferencia en la que creo que hay cosas que no son poner límites. O sea, a veces me preocupa que en la sociedad esté un poco como este rumor o este ruido en el que no, es que ya tiene que poner límites y que no le diga dónde tiene que ir. No, perdona, es que hay una cosa básica que es el respeto. Entonces, una cosa es poner límites y otra cosa es poner límites para que me respetes. El respeto, yo no te tengo que exigir que me respetes, es un mínimo. Es que no sé si me estoy explicando, ¿no? Pero es un mínimo. Entonces, claro, como de repente responsabilizar a una mujer de es que no le ha dicho que no le grite, no, perdona, es que no se puede gritar, es una falta de respeto. Estás utilizando un poder que no te corresponde y estás utilizando unas formas que no son adecuadas. Entonces, como que muchas veces yo en terapia también trabajo eso, ¿eh? Porque hay muchísimas mujeres que vienen con la demanda, no, es que no se ponen límites, y claro, pues me falta el respeto, y es como, no, es que te falta el respeto aunque le pongas límites porque cree que puede hacerlo. Y es como un paso anterior, ¿no? El respetar a los demás y a las demás. Porque a mí me gusta como hacer mucho ese matiz, ¿eh? Porque es que hay mínimos que a día de hoy estamos como haciéndolos muy grandes, ¿no? ¿No te pasa en terapia que de repente una mujer heterosexual conoce a un hombre y con cualquier cosa que si lo hiciese una mujer sería un básico, no llamaría la atención, lo hace un hombre y es ya, bueno, la panacea, ¿no? Es que me preguntó qué quería para desayunar. Y es como, de verdad, no podemos hacer de los mínimos cosas extraordinarias, ¿no? Entonces me pasa un poco igual con el tema del respeto, ¿no? Una mujer no tiene que exigir respeto, el respeto se tiene que dar per se. Luego ya vemos que límites van más allá, que tienen que ver con el autocuidado, con cuando no estamos de acuerdo, con no sé qué, pero con un respeto mínimo, porque si no hay respeto, lo que hay que hacer es irse ahí y no poner límites. No. Bueno, y esto parece, ¿no? Como siento quizás yéndome un poco, pero que se toca con lo que estás diciendo, como en el área del amor, vamos a decir, o de vincularnos con un varón, que a veces a mí me ha pasado, digo, con mujeres o con pacientes, esto de, ¿por qué no estoy atraída si es tan buena persona, ¿no? O por qué me siento desencantada o no siento amor o no estoy enamorada si es alguien tan bueno conmigo, ¿no? Y esto creo que se toca muy de cerca con el entender que el mínimo tiene que ser que sea una buena persona, que sea alguien que te respete, que te cuide, que te trate bien, que lo que sea, que te tenga en cuenta, pero el amor es mucho más que solo eso. O sea, esa es como nuestra línea de partida que tiene que ser. No podemos estar sufriendo por pensar que no nos atrae o que no sentimos amor por alguien que es buena, que es una buena persona. Pero eso es como somos nosotras y no por eso nos tienen que Bueno, amar. no, porque yo, bueno, luego me vetarán, O pero no, no pasa nada. Yo siempre digo que un buen hombre, si lo mismo hiciese una mujer, sería una mujer normalica. No sería una buena mujer, sería una mujer normalita, ¿eh? Que los valores total, total. y esto que dices de por qué no siento atracción por un buen hombre, aparte de esto, ¿no? De que el amor tiene muchas más cosas que ser el respeto, la educación y todo esto, creo que tiene que ver también, y seguro que lo compartes, pero no me quiero ir del tema, ¿eh? Pero cómo nos han condicionado para ser las salvadoras, las que cambiamos al malote, la que no sé qué. Entonces, es verdad que hay muchas mujeres que les cuesta sentir atracción real por un hombre. Eso también, 100%. Entonces, claro, aquí se mezclan un montón de cosas. En dos, ¿no? Se me vienen esto de la
erotización, y que lo seguimos escuchando a día de hoy, del maltrato, vamos a decirlo, por no decir violencia, agresión, etcétera, pero a su vez lo del sentir atracción, amor, o sentirnos vistas o admirar o lo que sea, con algo que no es buen trato. Eso es. Pero Ujú. claro, es que toda la publicidad que recibimos a lo largo de nuestra Sí, vida tiene que ver que con los que se pelean se desean. Entonces, sí, soy claro, 100%. empezando por ahí, no, como que ya hay algo que está roto. Y vuelve a ser lo que decíamos antes de ser socializadas en los otros o en el yo, ¿eh? O sea, que a nosotras nos digan que hay que salvar al malote y fijarse al malote, vuelve a ser el no te preocupes, lo que a ti te gusta, no te gusta, lo que te hace sentir bien o mal, porque lo importante es que salves a otro varón, Mm, que aguantes, ¿no? Que esperes, que llegues a convertirla en príncipe, ¿no? Y ellos, pues en el yo, ¿qué más da cómo la trates si va a seguir ahí? O sea, pero vuelvo a esto es violencia, esto es respeto, no tiene tanto que ver con límites, porque hay mínimos que es que no, es que me parece mm, absurdo, ¿no? Es como lo mínimo que tiene que suceder es que me respetes. Luego ya hablamos de los extras. mm. Sí. Nombrabas un poco, pero me encantaría como profundizar en esto de qué influencia tienen, ¿no? Esta socialización de género, las normas de género, en la forma en que las mujeres ponen límite en las relaciones personales o laborales. Mm. Yo trabajo, en terapia trabajo mucho el diferenciar el decir los límites y el hacer los límites. Mm, Al final, desde esta socialización, las mujeres creemos que poner límites es pedir. Y cuando pides no tienes el poder. El poder lo tiene el que te da cuando te da lo que tú estás ujú, pidiendo. Esto para mí es como básico. Entonces, claro, como nos educan en ser muy conciliadoras, en ser agradables, en sonreír, en no molestar, en no generar ruido, ¿qué pasa? Que intentamos poner límites de una forma que casi no parezca que lo estamos poniendo, ¿no? Y que así como que intentemos, ¿no? Estas armas de mujer que nos han dado que no son armas, pero que no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos ningún tipo de poder antes el límite, lo tiene la otra persona, ¿no? Entonces, en la comunicación o en cómo nos expresamos también hay género por todas partes, ¿no? Que tiene que ver con este agradar. Total. Maitena, que ha escrito un libro maravilloso sobre autodefensa feminista, está desarrollando un nuevo concepto que es la necesidad de las mujeres de ser queribles en todos los espacios, ¿no? Es Mm, este de voy al médico o a la médica y necesito que me traten con agrado y con cariño, porque yo ujú, necesito ser querible, ¿no? En todos los espacios, porque así nos han educado, ¿no? Entonces, claro, si lo mezclamos con los límites, volvemos a lo mismo, ¿no? sí, Como total. yo, como mujer, me voy a atrever a decirle a mi doctor o a mi doctora, no, mira, no tengo ansiedad, lo que tengo es dolor de tripa, míramelo o hazme una prueba, Ujú, cuando quiero ser querible, quiero ser aceptada, él tiene el poder experto, ¿no? Como todo ese tipo de cosas. Entonces, en el arte de pedir nos han entrenado mucho las mujeres, pero no nos han entrenado en el arte de cubrir nuestras propias necesidades o de preguntarnos qué vamos a hacer si esto que pedimos no sucede. Porque yo no digo que haya que ordenar, digo que si yo necesito tiempo libre para mí, me voy a dar mi tiempo libre, porque si no, estoy suplicando, ¿no? mm, Lo que suele suceder en la comunicación hombres-mujeres, ¿no? Que seguro que te lo encuentras mil veces en terapia, es una especie de lío en el que la mujer pide y el hombre decide si dárselo o no dárselo. La mujer vuelve a pedir, porque normalmente no nos lo dan, o nos lo dan de manera puntual, ¿no? Este refuerzo intermitente que tiene que dar. ujú, Y llega un momento que la mujer ya lo pide de una manera ya como muy rotunda, ¿no? Es como, ujú, es que no sé qué, ¿no? Y nos enfadamos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empiezan a generar estas peleas, ¿no? En el que el hombre se siente como muy constreñido porque no nos podemos olvidar que ellos están educados en no decirnos que sí. Entonces, es importante que en terapia lo que trabajemos es la autonomía de identificar y cubrir nuestras propias necesidades para no necesitar pedir que nos respeten un límite o decir un límite sin hacer el límite. Si yo necesito ir al fisio, voy a pedirme ahora al fisio y voy a darte directamente hecho para las 5 de la tarde te quedas con los niños porque me voy al fisio. No un, oye, ¿te importaría qué tal te viene? Que he visto a la total, gente que a las 5 de la tarde no tienes ninguna reunión y si puedes salir un poquito total, antes, total. porque es que tengo que Mm, ir al fisio, que llevo 3 meses intentando. Claro, al final vamos desde ahí y es que termina siendo horroroso. sí. ¿Y sabes qué Terminamos. pasa? Mm. No, y me encanta esto que decís, porque a veces una en terapia se vuelve alguien que está buscando entrenar que esa mujer sea muy habilidosa para poner el límite, más bien para comunicarlo, porque es distinto, para expresar y qué palabras va a usar y los términos y todo eso, y es mucho más que solo eso. En definitiva, ni siquiera es cuál va a ser el guión que uses para decir lo que necesitas, sino es primero concebir que lo vas a hacer,
sea, concebir que mereces a las 5 de la tarde estar en el fisio cuidando de tu salud o cuidando de tu tiempo libre porque te querés ir a tomar algo con una amiga y a su vez sostenerlo, ¿no? Porque después nos come la culpa o lo que Claro. sea que sientas. Con esto, ¿no? Como que al final un poco la regla que nosotras hemos aprendido o el mandato es el de ser agradables, el de ser queridas, como decías vos, que no es solo que querramos ser, es que lo tenemos desde que nacimos, ¿no? El agradar, o sea, desde que nacimos nos perforaron las orejas para lucir y generar algo en la otra persona, que parezcamos una muñeca. ¿Cómo no lo vamos a sentir ahora? Pero esta regla, ¿no? Como de agradar, bueno, nos puede jugar la salud, entre otras cosas, por supuesto. Claro, ahora cuando decías esto, ¿no? Cuando damos muchas vueltas a cómo decirlo y no a cómo hacerlo, ¿no? Entonces es verdad que a veces pues, hay que decir cosas, pero nos tenemos que preguntar ¿y qué vas a hacer tú para asegurarte de cubrirte esa necesidad? ¿O qué vas a hacer tú si ese límite no es respetado? Es decir, si yo de manera sistemática cuando discuto con mi pareja hombre, con mi hermano, con mi padre o con una mujer, me da igual, ¿eh? Porque las dinámicas de poder también existen más allá del sexo, lo que pasa es que el sexo siempre pone un plus más de dinámica de poder, ¿no? Es que te digo, no me grites y tú me estás gritando, ¿cuántas veces lo vas a repetir? ¿Y qué vas a hacer si te siguen gritando? Si te siguen, ¿no? O sea, como esa parte, ¿no? Y entonces te encuentras como, uno me podría ir de la habitación, pero es que es un poco agresivo hacer eso, ¿no? Es que es demasiado hacer eso, ¿no? Y es como demasiado gritarte y no estar respetando el límite, ¿no? Como el tener esa capacidad de hacer los límites. Y esto que estabas diciendo, de que nos perforan ya para agradar, para sonreír, los pelos largos, los lazos, las puntillas, ¿no? Ese tipo de cosas, para ser todo el rato agradables. Pero yo reflexiono mucho últimamente con el tema de los límites físicos, ¿no? Lo de que a las mujeres nuestro cuerpo tiene que ocupar menos espacio y es más tocable que el cuerpo de los varones, ¿no? Como, no sé, yo cuando hacía presencial yo notaba como una clienta cuando llegaba se prestaba mucho más a ser tocada, hombre, ¿no? Que marca como mucho más distancia, ¿no? A no ser que le guste, si aunque sea su psicóloga se pase la autoridad por el cuerpo, Total. ¿no? Quiere invadir mi espacio personal porque yo sigo siendo una mujer, entonces se puede permitir el lujo de invadir mi espacio personal, ¿no? Pero pienso muchas veces, que no sé si lo has pensado, en la paradoja que estamos con el tema de la crianza y los límites a los niños, ¿no? Donde tenemos madres leyendo a nuestras criaturas el cuento, ¿no? De que tu cuerpo es tuyo, ¿no? Y enseñándonos a decir que no a los besos, ¿no? Todo esto que es increíblemente necesario para esas criaturas porque tenemos un problema real con el abuso sexual infantil, pero sin embargo, mientras que estamos dando esa educación a nuestros hijos, tenemos madres que sus cuerpos les pertenecen a sus hijos. Total, total, coincido 100%, ¿no? Entonces es como, ¿cómo vas a enseñar a tu hijo o a tu hija que su cuerpo es suyo si el tuyo también es de ellos? ¿No? Entonces en este no poder ducharse solas, en este que hay fases de la lactancia que hacen gestos que a la madre le molesta y no atreverse, porque no, porque es como ya, pero es que tú estás pidiendo que ser vista, ¿no? Como ¿no? Hasta llega la paradoja de que la mujer enseña a los niños y a las niñas a poner límites, pero su propio cuerpo no le pertenece, su propio tiempo no le pertenece. Es como que tenemos un lío bien bonito. Total, ¿no? La culpa, perdón, que no te lo he cogido, que se me ha olvidado, pero que esto de la culpa yo siempre defino la culpa como la emoción que nos enseña el patriarcado y que se nos despierta cuando no seguimos el camino establecido. Pero yo muchas veces digo que en las mujeres que ya estamos pensadas, ¿no? Y que estamos tratando de deconstruir el género, que tenemos que tener en cuenta que la culpa es una buena señal, ¿no? Porque tú puedes tener la culpa como losa o la culpa como faro. Y cuando la culpa aparece después de haberte puesto en el centro, está siendo faro. Está diciéndote que lo estás haciendo bien porque te estás saliendo de lo establecido. Y efectivamente hay que aprender a mantener ese malestar, a manejarlo, a sostenerlo y a hablar con nosotras en un discurso consciente, porque el inconsciente nos va a hacer sentir mal a las mujeres, en el que nos digamos a nosotras mismas que no estamos siendo malas, que estamos ocupando nuestro espacio que nos merecemos y nuestro tiempo. Sí, y estar con la culpa que aparezca, ¿no? O sea, como poder permitirnos empezar a relacionarnos con esa emoción de una manera muy distinta a la que hemos aprendido, ¿no? Que cuando aparecía la culpa, entonces era una mala señal, ¿no? Es como una bandera roja, hay que dar marcha atrás, cuando en realidad, como lo estás comunicando, no sabemos, hay que explorar y depender del caso, si es porque has hecho algo que atentaba también un poco contra tus principios, tus valores, lo que sea, o estás siendo un faro de algo que estás haciendo y que evidentemente uno está haciendo algo distinto, alternativo, que va a ser incómodo, que se va a notar en el cuerpo, que te hará un nudo en el estómago, en la garganta, pero nos podemos quedar con esa culpa.
que no sea daño físico, que nos podemos quedar con esa culpa hasta que se vaya. Mm. Mientras sostenemos ese límite, mientras nos vamos al fisio o hacemos lo que tengamos que hacer, pero que evidentemente las primeras veces que vayamos haciendo esto se va a sentir mucho más, va a ser un poco más intensa, se va a sentir más incómoda, nuestro impulso va a ser el de dar marcha atrás, ¿sí? Pero una vez que aprendemos a relacionarnos con esa emoción, como nos relacionamos con la alegría o como con cualquier otra, no nos puede hacer daño, no nos puede hacer nada. Yo estoy pensando en una mujer a la que acompaño, ¿no? Que tenía un tema de conciliación, ¿no? Como que ya tenía un horario acordado en su empresa y nunca se lo respetaban, ¿no? Entonces, evidentemente, o empezamos, ¿no? a hacer ese límite y marcharnos a nuestra hora, aunque estemos en mitad de una reunión, a cuando te mandan una convocatoria y decir está fuera de mi jornada laboral, ¿no? O empezamos un poco a poner ese límite o es imposible, ¿no? Y me acuerdo que hubo un día que me decía, vale, lo estoy poniendo, pero no paro de sentirme mal por ponerlo. Y era como, claro, porque tu conducta durante X años ha sido no ponerlo. Entonces, hasta que dejamos de sentirnos mal por cambiar una conducta, lo normal es sentirse mal y lo normal es tener recaídas, quedarte un día hasta las 8 de la mañana. Porque cuando tú estás empezando a caminar un camino que no tiene sendero, que no tiene luz, que no tiene agua, porque es la primera vez que lo ves y que tienes muchísima incertidumbre, lo normal es que de vez en cuando te quieras volver al camino conocido para conectar un poco con la calma. Y está bien, porque las recaídas o el volver a hacer lo que hacías antes es necesario porque cuando ya empiezas a moverte de otra manera, incluso lo de antes te sientes incómodo. Entonces se va estableciendo una incomodidad que se va como trasladando de un lugar a otro. Ahora ya empieza a ser incómodo no poner el límite en lugar de ponerlo, ¿no? Pero para eso hace falta muchísimos ensayos porque, pues como siempre, estamos acostumbradas al lado contrario. Que hemos manejado, o sea, y yo siempre uso este ejemplo, o sea, que si alguien ya me escucha, pero bueno, siempre uso o el de cuando hemos aprendido a manejar una bicicleta o un coche o lo que sea, la emoción que en ese momento sentíamos, que era la de, incluso la de me van a chocar y me voy a morir, o sea, no han sido ni grises, o sea, uno se sube a un coche y se sube a una avenida y la sensación es, yo no salgo viva de acá, y aún así lo hicimos. Y lo hicimos el tiempo suficiente para que esa emoción dejara de aparecer. No sabemos, porque puede que en algunas, cuando vamos a poner límites, pueda seguir apareciendo, ¿no? Pero la sensación de que se vuelve controlable, de que se alivia, de que se calma, de que se vuelve algo natural, hasta que pase lo contrario que decís vos, que el día que yo me quiero subir a manejar otro tipo de coche, ¿no? Y entonces sea el no poner límites, eso va a ser lo que se siente incómodo, ¿no? Pienso también en que hay un entorno, evidentemente, y esto lo hace difícil y por eso también un poco validar a quienes les aparece mucho malestar, un entorno que también ha aprendido, ¿sí? Desde toda su vida, muchos años, pero probablemente, si no fue así, desde que conoció a esa mujer o a esa persona, en la que también está respondiendo a lo que ella hace y sabe lo que puede pedir y puede romper esos límites o buscar cederlos o lo que sea, ¿no? O pedir trabajar fuera de hora, que de hecho siempre pienso, se me viene ahora la imagen de una mujer también que acompañé hace muchos años, pero me acuerdo cuando ella le costaba mucho a las 6 de la tarde cortar del trabajo y tomarse tiempo libre, ¿no? Y entonces trabajaba hasta las 8, 9 o hasta más. Y cuando ella deja ese rol para irse a otro rol, la mujer que toma ese rol avisa el primer día, desde que le dicen, bueno, vas a trabajar fuera de hora, ella dijo, no, yo trabajo hasta las 6. Y rápidamente el entorno se acomoda a eso, que no había problema, o sea, que se trabajaba hasta las 6. Ella lo hizo desde el principio y eso evidentemente fue mucho más fácil que esta otra mujer que yo estaba acompañando, que venía de mucho tiempo, ¿no? Trabajando fuera de hora, ¿no? Y había un entorno que sabía que podía pedirle eso. Claro. Y esto se lo llevamos a las relaciones de pareja, o lo llevamos a la maternidad, o lo llevamos a muchos otros ambientes, las amistades. Es una de las cosas que más trabajamos en terapia, que es la deuda, ¿no? Esta deuda de es que yo antes no lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, pienso, no sé si te ha pasado acompañar a mujeres que durante las primeras relaciones sexuales con su pareja, por aquello de agradar, de que las mujeres no estamos para recibir placer, sino para dar placer, ¿no? Como toda esta construcción que hay alrededor de la erótica y del amor romántico, por supuesto, han hecho prácticas que son prácticas que no quieren hacer, o han fingido orgasmos, o ¿no? Como han tenido pues, un tipo de relaciones que no quieren tener, ¿no? Y como a los años se van dando cuenta porque cada vez les va pesando más y se sienten incapaces
de decirlo en alto y decir esto ya no me gusta o esto nunca me ha gustado, pero me he visto obligada a fingir, ¿no? O hacerlo porque pensaba que lo importante era que tú estuvieses satisfecho y cómo se sienten que, claro, ¿cómo voy a decir esto? Porque es que le he engañado. Yo siempre digo, bueno, es que la otra persona no tiene ojos, no tiene la capacidad de ver que esto no está, que esto no te está gustando, no te está, o sea, tan buenas somos fingiendo, no es que ni siquiera nos miran, porque para ellos lo importante es disfrutar ellos. Entonces, esto que dices, ¿no? Claro, si desde el principio vamos teniendo espacios con el bien de ser elegidas, que dentro de poco voy a hablar de esto en redes, ¿no? De cómo las mujeres utilizamos ser elegidas a elegir, luego te ves en un lío, en un enredo muy grande. Por eso el entrar ya desde esos límites, que sería igual a ser una mujer muy exigente, ya por eso está soltera, el empezar por esos límites en las relaciones nuevas facilita un poco, allana un poco el camino para que se mantengan en el tiempo, ¿no? Y esto pasa igual en la maternidad. Si desde el principio una mamá va adaptada a las necesidades del bebé, por supuesto, y al estilo de crianza, va solicitando, ¿no? O va solicitando, ¿no? Va duchándose sola, por ejemplo, ¿no? Como esto es algo que para mí es autocuidado, ¿no? Que tengo una mamá que además tuvo gemelas y que me decía mucho, ¿no? Como yo es que para mí no concibo no tener todos los días tiempo para ducharme, lavarme el pelo y secarme el pelo. Es como para mí esto es mi mínimo, ¿no? Pero si hay mujeres que están a los 7 u 8 meses, claro, a los 8 meses ya es un lujo ducharse cuando a lo mejor lo que ya necesitan es irse a tomarse un café con sus amigas. Es como que es todo como más enredado, ¿no? Como que tarda muchísimo más en llegar. Esto a ellos no les pasa. No. Desde el punto cero, ellos empiezan la baja de paternidad con las clases de padre cerradas. Y empiezan una relación de pareja y el tiempo con sus amigos es sagrado. Y el trabajo es sagrado. O sea, es que no les pasa. Ni les pasa con su familia, que si quieres hablamos, de lo difícil que es poner límites siendo hija de sus hijos. Sí, quiero. Este es un mundo. ¿Qué se espera de una hija? ¿Qué se espera de un hijo? ¿O qué se espera de una nuera? ¿Y qué se espera de un yerno? Esto es absolutamente diferente por el hecho de ser hombre o mujer. Y como un hijo que pone un límite estará muy liado y una hija es mala hija. Es que no quiere venir a verme. Las expectativas todo el rato, ¿no? Lo que se espera de uno y lo que se espera de otra. ¿Sí? Que esto pasa en la familia y en la sociedad, ¿no? Que el límite de un hombre o la expresión de desacuerdo o de malestar de un hombre siempre es porque alguien le ha hecho algo, porque alguien lo ha sacado de sus cabales, porque alguien lo tiene hasta acá, bueno, hasta acá, que nadie me ve porque tengo la cámara, pero bueno, hasta la cabeza o hasta la coronilla de cansancio, porque alguien le está quemando la paciencia, pero una mujer siempre es algo interno. Siempre eso, porque está loca, o porque o es mala, o porque, bueno, es egoísta. Siempre la explicación, ¿no? De lo que hace uno o el otro va a ser distinta. La de él va a ser en función del entorno, la de otra persona, de nuevo, porque estamos explicándolo de una manera distinta, y la de ella siempre va a ser por algo interno, por algo. Claro, y luego el grado de cuestionamiento, ¿no? Esto que dices es como la clave de la socialización, otra de las claves de la socialización masculina y femenina. O sea, es que son absolutamente complementarias, son dos piezas de puzzle que encajan perfectamente, porque a ellos están educados en la desresponsabilización. No lo he hecho porque no me lo has dicho. Te he hablado así porque tú me has dicho no sé qué. Porque no me has avisado, ¿no? Como siempre hacia afuera. Es que tú haces no sé cuántos, ¿no? Entonces, como desde ahí. Y nosotros estamos educados en la hiperresponsabilización. Entonces, claro, son dos piezas que encajan a la perfección, porque en cuanto hay cualquier diversidad de opinión entre un hombre y una mujer, lo que va a suceder es que la mujer se va a hiperresponsabilizar y va a creer que es su responsabilidad solucionar el malentendido, y el hombre se va a lavar las manos y va a creer que es la responsabilidad de la mujer. Entonces, todo el rato, como que esto encaja todo el rato, ¿no? Y ya no solo es la explicación que se le da, sino el cuestionamiento. Que una mujer decida distanciarse de su familia, se va a cuestionar si tiene motivos suficientes, pero cómo le hace eso a su madre y a su padre, con todo lo que le han dado, pero si es una exagerada, como toda esta parte. Pero si lo hace un hombre, o motivos tendrá, o la arpía de la mujer le ha separado de su familia. Pero se cuestiona a la mujer, no se cuestiona al hombre. Esto es una cosa que yo lo estoy hablando así como tranquila, pero tengo fuego. Sí, a mí nadie me está viendo, pero que yo estoy sintiendo con todo lo que decís. Como siento así como una especie de fuego por el esófago.
Sí, bueno, la ira, ¿no? El enojo, qué emoción que es tan importante y nos han castigado tanto por sentirla y nos han hecho que si hay algo que no podés sentir en tu vida es el enojo. Y la envidia, ¿eh? Que tengo mucho para decir de eso también. Pero del enojo, ¿no? Como esta emoción que no es femenina, que no está asociada a ser mujer, ¿no? En cambio en el varón No, desde queremos ser chiquita. femeninas. Ya está bien. Que no queremos ser femeninas. ¿Por qué, no? ¿Por qué todo el rato ahí, no? Luego, la rabia también es verdad que como las mujeres no estamos acostumbradas a expresarla, muchas veces lo que sucede, ¿no? Es que cuando experimentamos rabia o ira, es mucho más frecuente que una mujer la use en su contra que un hombre. ¿Eh? Em, es más fácil que una mujer enrabietada, ¿no? Como con un montón de rabia o como muy enfadada, se haga daño a sí misma, Mm, dándose un golpe no para generar miedo, sino para hacerse daño a sí misma, se hable muy mal, se tire de los pelos, ¿no? Cuando hablamos de ataques de ira o de rabia en una mujer, es mucho más fácil eso. En el hombre también es siempre hacia afuera. Doy un puñetazo en la pared, pero lo doy suficientemente cerca para que me veas, para que mm, tengas miedo y te calles. Y la mujer es como mierda, la caga otra vez, ¿no? O lo he hecho mal otra vez, ¿no? Como hacia nosotras, ¿no? mm, Entonces, claro, yo con la rabia y la ira intento que las mujeres en terapia y en la vida conecten mucho, pero con una rabia que nos pregunte, vale, no cómo puedo convencer al otro para que cambie, sino qué voy a hacer yo si sigue sin cambiar. Desde esa rabia a movernos, no desde esa rabia a pensarnos y pensarles, porque volvemos a perder el control y el mm. poder. Voy a coger, ¿no? de una profe de Marta una definición de poder que me encanta, que parece que estamos definiendo todo el rato el poder con el poder económico, el poder de gobernar, ¿no? Y a mí se me quedó grabado que poder es conseguir que la otra persona haga lo que tú quieras sin ni siquiera pedirlo. Mm, Esto es un superpoder que las mujeres no tenemos. Por eso cuando yo digo que los límites no se piden, puedes pedir una vez, puedes pedirlo dos, pero tres es suplicar. 100 ni te cuento. Entonces, el poder, las mujeres tenemos poder el día que al llegar a casa tarde, nuestra pareja haya hecho la cena que más nos gusta porque sepa que hoy he tenido un mal día y que lo que más me va a ayudar es una cena rica y una conversación. Eso es mm, tener poder, ¿no? Y el poder que más nos hace falta a las mujeres es el poder de no hacer nada, que yo esto también lo cuento, ¿eh? Este mm. pseudo poder de las cosas en casa están hechas como nosotras queremos, qué guay, no sé qué, tenemos poder, no. Poder es llegar a casa y que esté todo hecho. Yo Total. quiero ese, el poder de llegar a casa, sentarme en el sofá. Sí, no lo había escuchado, me encantó. Total. Es que es Sí. muy importante, y hablando de límites, tiene mucho por eso la diferencia entre pedir y hacer el límite, porque cuando lo haces estás más cerca de conseguir lo que quieres. El de ser cuidadas, ¿no? El de ser vistas, pero no ser vistas como un objeto erótico, ni el ser vistas para ser señaladas o juzgadas, el ser vistas para la necesidad que nosotras tenemos en ese momento, que no hay. A nosotras nos miran para demandarnos, reclamarnos, recibir atención, cuidado, amor, afecto, amabilidad, lo que sea. Pero bueno, difícilmente se nos está observando para atendernos, para cuidarnos, para proveernos de cariño, amor, comida. Claro, lo que pasa es que aquí se enreda otra vez, ¿no? Que esto es una cosa sobre la que yo reflexiono mucho y me gustaría saber tu opinión, que es el tema de cómo de difícil nos resulta a las mujeres identificar nuestras propias necesidades. Yo Ah, flipo que con una mirada, con un tono de voz, con el llanto de un bebé, con un gesto de nuestra pareja, de nuestro familiar, de nuestra amiga, la mujer sabe anticipar, adivinar, porque estamos todo el día con el lado de adivinatoria para ver si nos apela o no lo que está sucediendo, qué necesita la otra persona y qué le pasa a la otra persona y si yo he hecho algo mal para esa persona para rectificar. Sin embargo, cuando en terapia tú le preguntas a una mujer, vale, ¿qué necesitas? O a una amiga, vale, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? No lo sé. ¿Cómo puede ser que estando supuestamente viviendo en nuestros propios cuerpos, no sepamos qué necesitamos, pero mm, con una sola mirada sepamos que nuestra pareja necesita sexo esa noche? O con ujú, un solo movimiento sabemos que nuestro bebé se está moviendo porque bebe en la vida. Estos ujú, son por horas observadas, horas invertidas en los demás versus en nosotras y por pensar si somos o no merecedoras de cuidados. Porque si nosotras creemos que no somos merecedoras de cuidados, no nos los vamos a dar. Por supuesto, esto se une a que los hombres no se detienen a mirarnos, ¿no? Lo que tú decías, el ser vistas. Pero es que nos han enseñado a no mirarnos ni a nosotras mismas. total. No es nuestra culpa, ¿eh? Que yo hablo de lo que nos pasa a nosotras porque creo que es importante entenderlo. Pero si nosotros no fuésemos capaces de mirarnos, pero ellos nos viesen, aprenderíamos a través de sus ojos a vernos, porque pocas cosas sanan más que un vínculo seguro.
Total. No significa que tengamos que empezar por nosotras. Normalmente, lo más interesante es que el que rectifique sea el opresor, no la oprimida. Coincido 100%, y de hecho alguna vez bueno, porque es un tema que me encanta, que es el tema de la intuición, que sale mucho y siempre está asociada a las mujeres, y yo siempre digo que la intuición es un aprendizaje, o sea, es un músculo que entrenamos desde que nacimos, mucho antes de hablar, ya estamos percibiendo. Lo que hacemos es que nosotras nos hemos vuelto muy hábiles, unas expertas en leer la mente del resto, en leer las necesidades del resto, en leer los deseos del resto, ¿no? Y esto le vamos poniendo nombres de naturaleza, ¿no? Porque la intuición de nuevo es asociada como algo con lo que trajimos nosotras al mundo, ¿no? Como con el que vinimos, que no vinieron los hombres. No, Y no. Esto es adquirido. Son muchísimas horas de nuestra vida en volvernos expertas en poder anticipar el deseo del resto, la necesidad del resto, como decías, que no ha pasado en eso. La buena noticia es que se puede entrenar, evidentemente, que lo podemos entrenar con nosotras mismas, como dijiste vos, porque todas nosotras hemos tenido mujeres con las que hemos trabajado que no podían reconocer señales básicas de su cuerpo, porque por nuestra historia, y eso es muy fuerte, porque como decía, y esto lo decía en la última entrevista también, ¿no? Como esto nos puede exponer a una situación de riesgo muy heavy, pero esto es la sensación de si tengo hambre, la sensación de si esto me da placer lo que estoy comiendo, si lo estoy disfrutando, si no lo estoy disfrutando, si tengo ganas de ir al baño, o sea, hay como cosas muy mínimas que ni siquiera las podemos registrar, y esto de nuevo es un aprendizaje a lo que le tenemos que dar bola y hacerlo. Y cómo, de nuevo, porque nuestro foco ha estado tan puesto en un tercero, en otra persona en la que tenemos al frente, y que de hecho somos unas expertas, y es una habilidad, o sea, evidentemente, y no creo que sea algo malo, pero sí necesitamos traer este foco a nosotras mismas, ¿no? Como qué es lo que me da placer, qué es lo que me da satisfacción, qué es lo que no me da placer y me da displacer, qué es lo que no me gusta. Pero de nuevo, todas nosotras hemos tenido mujeres cerca, y yo misma, o sea, yo me doy cuenta, si yo paso mucho, y esto me he dado cuenta de grande, paso muchas horas sin comer, estoy mucho más irritable. Como cualquier persona, es como un bebé, o sea, cuando un bebé está sin comer está irritado, pero yo con 30 y pico de años todavía no me daba cuenta, y entonces estoy mucho más irascible, es más fácil que pueda levantar la voz, etcétera. Y es lo mismo, ¿no? Es como empezar a La mirar. intuición me da para dos cosas. Por un lado, no sé si habéis escuchado el capítulo de Queridas Hermanas sobre el lenguaje, que está María Martín Barranco, y que No. pone un ejemplo súper interesante de cómo se educa la intuición en las mujeres. Y es Mm. que además me parece que sería un libro, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, la cito a ella y el capítulo. Y es que decía que había pues una clase, ¿no?, con niños y niñas, y la profe dice: niños, poneos de pie. Entonces hay una niña que queda sentada y la profe le dice: es que no te has dado por aludida. Y dices: que has dicho niños. Niños os incluye a todos. Y entonces la nena se pone de pie. Y otro día diferente dice: venga, ¿cuáles son los niños que van a jugar al fútbol? Y la nena se pone de pie. No me has escuchado, he dicho niños. Entonces, nos entrena la intuición desde simplemente tener que estar identificando constantemente Vale. cómo nos citan o no nos citan en masculino y cuándo nos apela o no nos apela. Entonces, ¿cómo no vamos a tener esto que llaman intuición? Que en realidad son dotes combinatorias yo qué sé, de dónde las sacamos, que es entrenamiento, es lo que tú dices, ¿no? Para, si vamos desde pequeñas, para saber si están hablándonos a nosotras o no. Entonces, esto es muy fuerte. Y entonces esa intuición la utilizamos para cosas como, por ejemplo, ¿es excesivo o no este límite? Mm. ¿Cómo le va a sentar a la otra persona? Porque si yo le digo esto, ¿el qué me va a decir? ¿No? Y no estamos hablando de la anticipación, que es súper necesario anticipar para poder modificar nuestra conducta y para poder plantearnos, ¿no? Si la vida es más fácil cuando yo tengo una buena capacidad de anticipación de los sucesos, ¿no? Porque me puedo mover mejor y puedo rectificar mejor. Pero es que tiramos de esto. ¿Cómo intuyo que le va a sentar a mi pareja que yo me vaya a cenar con mis amigas y él tenga que acostar a las criaturas, o él tenga que pasear al perro, o se tenga que hacer la cena, ¿no? Entonces, claro, es una mala pasada todo el rato porque estamos todo el rato tratando de adivinar. Y esto encima se junta con la naturaleza, con lo que dices, ¿no? Con cómo se trata de empoderar, entre comillas, a las mujeres porque utilicemos nuestras dotes adivinatorias. Y es como: mira, perdona, es que estoy agotada, ¿podemos ser claros? Es que, ¿qué mierda de poder es esto? Es que trae otra vida de poderes. Solo nos tocan poderes malos, coño. Ay, sí. A ver si Es agotador. ¿sabes? Yo que es que no lo sé, ¿sabes? Porque es que yo ya es como un hartazgo
Sí. No quiero el superpoder de ser intuitiva. No, y a El su vez, superpoder es mandar a la mierda sin culpa. y a su vez al servicio de qué está, ¿no? Esto de leer la situación o de leer la mente del resto, ¿no? Al servicio de qué está. Porque si fuese en función de mi necesidad, si fuese, bueno, yo me voy a ir a tomar algo, pero siempre está puesto en no generarle malestar a nadie. Y eso es un problema, porque lo vamos a generar. Estar vivas es generar malestar al resto. O sea, movernos es generar malestar. Jugar a nuestro favor es generar malestar en el resto. Por eso nunca ha estado mal en un sector de la población. Pero en nosotras sí. Y Claro. sí. Porque una mujer que no cumple lo que se le pide y que exige es una mandona, una Ujú. controladora. Entonces ahí tenemos como otro problema, ¿no? Añadido, que es de todas las etiquetas que huimos las mujeres, que al final nos vuelven a poner en un lugar de sumisión. ¿No tienes la sensación de que a veces las mujeres como que nos pasamos la vida corriendo y evitando como que determinadas etiquetas y a la vez estamos en este punto de doble socialización, ¿no? Que habla muy bien Marcela Lagarde con el tema del sincretismo de género, ¿no? En el que tenemos que cumplir dos mandatos incompatibles entre sí? Porque es que ahora no solo tenemos que estar focalizados en los demás, sino que también tenemos que ser independientes. ¿Cómo coño se hace eso? Que venga alguien y me diga, ¿cómo puede ser que a mí me eduquen en priorizar a la familia, en priorizar a los demás, en ser agradable, en ser amable y en ser independiente, en hacer lo que me dé la gana? Es que no es posible. De verdad que son dos No es mandatos posible. y la socialización tradicional y la moderna nos está volviendo a todas muy fuertes. Mm. Pasa que yo creo que porque encima, bueno, a ver, que Marcela Lagarde lo debe decir, es 100% mejor que yo, pero que encima no está siendo complementario con una educación distinta en hombres, ¿no? Alguna vez, y esto lo compartí hace un tiempo en Instagram, ¿no? Pero esto de si nosotros le seguimos diciendo a las mujeres que tienen que salir a trabajar de la casa, pero no estamos enseñando a los hombres que tienen que trabajar dentro de la casa con las tareas domésticas, lo que estamos haciendo es explotarlas a ellas, o sea, no hay otra. O sea, si nosotros les estamos diciendo que tienen que ser, esto podría dar para otro episodio el tema de, bueno, de cómo hay mujeres que vuelven, ¿no? Y que dejan el trabajo y vuelven a su casa y tiene También, mucho también. sentido. ¿Cómo? Que me invites también a ese episodio. Sí, 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 que hay que hablar de esto, que a su vez, bueno, viste que está lo de las tradwives y siempre quiero hablar, ahora sé que Domínguez se puso a hablar de eso y me parece súper interesante porque viene hace meses este tema y bueno, ya vamos a hacer un episodio de eso. Pero esto es, ¿cómo me estás enseñando a mí que yo tengo que ser la persona, bueno, una persona independiente, saber poner límites y salir al mundo y tener independencia económica, que eso al final lo da no sé qué, y la independencia emocional y qué sé yo, pero a su vez soy la única encargada de mantener con vida a la familia o de mantener una casa en orden o lo que sea, las tareas de cuidado y todo eso, lo que significa, pero no estamos haciendo lo mismo con nuestras La parejas o encargada con los hombres. principal, la encargada principal, porque a Sí, o la veces encargada principal. hay hombres que ayudan, que no se ofendan, que hay hombres que ayudan, pero es que esto no va a ayudar, ¿no? Yo siempre cuando hablo de esto, porque aún hay mujeres que señalamos a las mujeres por no soltar, por no tal, que esto también daría para reflexión, ¿no? Pero si las mujeres estamos en el mercado laboral, no es porque un hombre haya abierto la puerta y haya dicho, entre usted, señorita, que es muy válida y nos habíamos equivocado, es porque hemos salido a la calle a reclamar el espacio público. Ni un solo hombre se ha manifestado para salir a la calle a reclamar limpiar mocos, fregar platos o cambiar camas. Y si Ujú. no lo hacen es porque no lo quieren hacer, no les interesa. No es que no sepan, porque justo esta semana que yo he subido el tema de cómo ahora en verano se ve la diferencia en la playa de lo que hacen las mamás y lo que hacen los papás, o me da igual, sin hijos, es que la diferencia está todo el rato, como un montón de mujeres, ¿no? Es como, claro, es que hay muchas mujeres que es que quieren hacer las cosas a su manera y entonces, claro, no entienden que ellos tienen que aprender. No, perdona, si las mujeres llegamos aprendidas, los hombres tienen que llegar aprendidos. Nosotros no somos educadoras de nadie, somos educadoras de las criaturas que tenemos. Pero lo que no podemos hacer es educar al hijo de nuestra suegra. Mm. Esto ya es como el acabose. Eso también es un límite social, ¿eh? Yo no voy a invertir tiempo en educarte, porque, ojo, la de tiempo que invertimos las mujeres en educar a hombres, que si no lo invirtiésemos, la vida sería muchísimo más satisfactoria, tendríamos muchísimo más tiempo para hacer cosas. Mm. Pero claro, bueno, en fin, es que aquí ya me meto en el capitalismo, ¿no? Si la vida no fuese tan Ujú. cara, podríamos vivir solas. Ujú. Si tuviera que, como para ir cerrando, ¿no? Igual me quedan todos pendientes y vamos a hacer otro cuando tú puedas y quieras.
Pero si pensáramos en alguna práctica al menos de las cosas, y yo sé que esto es muy difícil preguntárselo a nosotras, psicólogas, porque todo depende del caso, evidentemente. Pero bueno, te voy a obligar a ajustarte a lo que es la comunicación y a todo lo que llega, y es que necesito que me digas algo. Si pensabas en alguna práctica o alguna clave que podrías recomendar para que esas mujeres comiencen a trabajar en la puesta de límites de una manera más efectiva o más simple, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, sencilla, si se te Yo ocurre. creo que dos claves que se me pueden ocurrir. La primera es que cuando pensemos en qué decir, lo hagamos de manera clara, porque tendemos a dar como muchas vueltas para no ser contundentes y entonces el mensaje se pierde. Entonces, Ujú, si quieres poner un límite, va a tener muchísimo más éxito si eres muy clara y muy directa, ujú, porque no nos olvidemos que vamos a ser cuestionadas y juzgadas igualmente. Lo pongas de ujú, manera clara, porque te estás priorizando y así que te van a cuestionar, ¿no? Entonces, esa parte. Y luego lo otro es lo que hemos hablado todo el rato, que yo soy súper pesada, que es el hacer el límite. Tenemos que pasar a la acción. Las mujeres solo tenemos la vida en la cabeza. Entonces, el hacernos a nosotras mismas esta pregunta de, vale, si no cumplen mi límite o si no cumplen mi necesidad, ¿qué voy a hacer yo? Porque tenemos que acostumbrarnos, es autonomía, a ser las cuidadoras de nuestros propios límites y de nuestras propias necesidades. ujú. Entonces, para aquí es como dos claves, sería eso, la claridad y el pasar del decir al hacer. Y añado esto que decías, ¿no? Lo de aprender a sostener el malestar, anticipar que te vas a sentir mal y que vas a querer volver atrás. Está bien. ¿Y qué puedes hacer en eso, ¿no? Alternativo, que no sea ceder? Podés llamar a alguien más, podés hacer algo distinto, podés. Llamas, te entrenas en tu discurso y te recuerdas que esto es lo que querías hacer y que sabías que te ibas a sentir mal haciéndolo. Ujú, Paseas, te bebes un poquito de agua, te lavas la cara con un poquito de agua, ujú, te total. metes a una cuenta feminista y te reafirmas. Sí, leer, ¿no? Apoyarse también de los mensajes que están por ahí dando vueltas, ¿no? De otro grupo de mujeres que puedan colaborar. Bueno, que siempre ayuda. A todas nos ayuda. Estamos acá porque hemos tenido, evidentemente, mujeres a nuestro alrededor que nos acompañaron. Bueno, no sé, creo que nos quedó un episodio súper largo, pero yo feliz de la vida, me hice quedar hablando un montón más. Gracias, Andrea, de nuevo por aceptar la invitación y por darte este ratito conmigo. Estoy muy contenta y espero vernos de nuevo pronto. Ojalá. Antes de que me vaya, esto, la peor entrevistadora yo, pero decime dónde te podemos encontrar, que de todas maneras lo voy a poner en notas del episodio, pero contanos un poco, que al final hablamos de tu proyecto y me encantaría que lo conozcan. Me pueden encontrar en Instagram con De Dolores y Gloria. Bien, perfecto. Y de momento estoy solo ahí. Bueno, recomiendo mucho que vayan Pueden a buscar mucho leerte. más. Bueno, gracias André de nuevo. Te mando un Y abrazo.